Un encuentro casual. Capítulo 1. Se movía con agilidad, corriendo como una serpiente entre los árboles para escapar de los mortífagos que atacaban la Copa Mundial de Quidditch, lanzando al azar por encima del hombro los pocos hechizos que sabía que podían tener algún efecto con la esperanza de ralentizarlos, prometiéndose a sí mismo buscar más hechizos en cuanto tuviera oportunidad. Mientras corría, veía frecuentes destellos verdes cuando le disparaban rayos de magia de aspecto ácido, el mismo verde que recordaba de la muerte de sus padres. Cuando vio uno de los rayos dirigiéndose hacia una chica que luchaba por mantenerse en pie, se abalanzó sobre ella, derribándola al suelo para protegerla del hechizo. Rugió de dolor cuando el hechizo le rozó la espalda, quemándole la camisa al trazar una línea sobre su piel. Se puso de pie a duras penas y vio a 10 mortífagos rodeándolo a él y a la chica caída. Antes de que pudiera pensar en un hechizo para ayudar, vio como un grupo de palos y piedras se transformaban en una manada de lobos que, si bien no podrían derrotar a los mortífagos, sí les darían algo de tiempo. Al mirar hacia abajo, vio a la chica, con el rostro contraído por el dolor, sujetándose el tobillo, con la varita apuntando a los lobos. Cuando se inclinó para ayudarla a levantarse, ella intentó apartarlo a la fuerza. ¡No! Jadeó, tengo el tobillo roto y no puedo curarlo. Solo te retrasaría. Vete. Agradecido por una vez por todas las tareas que su tío le hacía hacer, gruñó, alzando a la niña y cargándola sobre su hombro. Correré, tú puedes. No voy a dejar a nadie atrás para esos bastardos. Solo asegúrate de vigilarme la espalda. Dicho esto, salió corriendo, cargando a la chica sobre uno de sus hombros mientras ella disparaba a cualquier mortífago que se cruzara en su camino, derribando a los sorprendidos asesinos con aturdidores e incluso reductos en ocasiones. Estaban casi fuera del bosque cuando varias personas con uniformes azul oscuro aparecieron frente a él, lo que lo obligó a detenerse en seco, apuntando su varita con cautela hacia el nuevo grupo. Suelta a la hija del ministro y baja las armas o dispararemos. Gritó uno de los hombres, con todas las varitas del grupo apuntando a sus ojos. Pierre, idiota. Gritó la chica que iba a su espalda. Me salvó la vida. Por Merlín, todavía tengo mi varita. Deja de decir tonterías y llévanos a un lugar seguro. El hombre, con aspecto avergonzado, se apresuró a avanzar y le clavó un traslador en el pecho antes de que pudiera reaccionar, sintiendo el tirón fácilmente reconocible detrás del ombligo antes de ser arrastrado a otro lugar. Mirando a su alrededor, se encontró en lo que parecía una mansión lujosa, mientras el hombre al que la chica había llamado Pierre corría a otra habitación. ¿Puedes bajarme, por favor? Preguntó la chica y, sonrojándose, él la bajó y la recostó en un sofá cercano justo cuando se oyeron pasos que regresaban. Un hombre que supuso que era el ministro salió, seguido de Pierre, quien lo observó con desconfianza. Soy Martín de la Cour y deseo agradecerle por rescatar a mi hija Fleur, señor. El hombre dejó la frase inconclusa antes de suspirar y levantarse el flequillo. Harry Potter. El ministro respiró atónito. Antes de que pudiera reaccionar, una niña pareció surgir de la nada y casi lo tiró al suelo con un abrazo. Mientras la miraba confundido, la niña a la que había rescatado, Fleur, soltó una risa dulce que lo hizo sonrojarse. Luego explicó. Gabrielle es tu mayor fan. No por esos libros de las aventuras de Harry Potter, que obviamente eran falsos, sino por las historias que leyó en los periódicos sobre lo que hiciste en tu escuela. Gimió y puso los ojos en blanco, pero aceptó el vaso de agua que le ofreció un elfo doméstico que apareció con bebidas. ¿Qué dijeron exactamente que hice? No suelo leer lo que dicen los periódicos sobre mí muy a menudo. Bueno, salvaste un artefacto mágico de la escuela durante tu primer año, derrotaste a una gorgona en tu segundo año y te defendiste de un pequeño grupo de dementores el año pasado, ¿verdad, Harry? Preguntó Gabrielle, que aún lo sostenía, mirándolo con unos ojos adorables que brillaban con la esperanza de que todo fuera real. Suspirando, negó con la cabeza. Eso no fue lo que pasó, explicó mientras los ojos de Gabrielle brillaban con decepción. Lo que realmente pasó en mi primer año fue que me enfrenté a un perro de 3 cabezas, un troll de montaña, una trampa del diablo, un tablero de ajedrez gigante de mago donde mis amigos y yo teníamos que actuar como piezas, y mi amigo me ayudó a resolver un rompecabezas de lógica lleno de veneno en las botellas si se elegía la incorrecta. Después de todo eso, me enfrenté a mi profesor de defensa contra las artes oscuras, quien estaba permitiendo voluntariamente que el espíritu de Voldemort lo poseyera, para rescatar la piedra filosofal.
Mientras terminaba de contar la lista de su primer año, Gabrielle lo miró con asombro, mientras que Fleur, su padre y Pierre parecían perturbados por la información. En mi segundo año, ojalá solo hubiera tenido que enfrentarme a una gorgona. No, un hombre llamado Lucius Malfoy había deslizado un diario que contenía una copia de los recuerdos de Voldemort en el caldero de la hermana pequeña de mi mejor amigo, mientras los recuerdos comenzaban a alimentarse de su fuerza vital para apoderarse de su cuerpo y abrir la cámara de los secretos de la escuela, intentando lanzar a la verdadera bestia contra los estudiantes nacidos de mugles mientras acumulaba suficiente poder para formar su propio cuerpo y volver a la vida. Pasé el año tratando de averiguar quién estaba causando los ataques, vilipendiado por la mayoría de la escuela que me culpaba de los ataques debido a mi habilidad para hablar Parcel, hasta que mi otro mejor amigo fue petrificado, lo que hizo que dejaran de culparme. Finalmente, un amigo mío del personal, que fue arrestado casi de inmediato porque Fudge tenía que hacer algo pronto, palabras suyas, no mías, me dijo que si quería respuestas tenía que seguir a las arañas. Al hacerlo, me encontré en una colonia de acromántulas con la más grande era del tamaño de un elefante y tenía varios cientos de hijos, del tamaño de perros o de caballos. Gracias a ellos obtuve las pistas que necesitaba antes de tener que escapar junto con mi mejor amigo, mientras las arañas intentaban devorarnos. Con las pistas encontré la cámara y tuve que luchar contra un basilisco de 24 metros y 1000 años de antigüedad con la ayuda de un fénix que lo cegó, y la espada de Godric Gryffindor, que le clavé en la boca, clavándome un colmillo en el brazo. El fénix que me ayudó lloró en mi herida para eliminar el veneno antes de que usara el colmillo para apuñalar el libro que contenía los recuerdos de Voldemort, destruyéndolo y liberando a la hermana de mi amigo, que había estado poseída. Mientras hacía una pausa para recuperar el aliento, Gabrielle lo miró con reverencia, mientras que los demás lo miraban con disgusto por lo que había mencionado antes de que continuara aclarando las cosas. En cuanto al año pasado, tuve que lidiar con Sirius Black, quien no solo era mi padrino, sino un hombre inocente. Lo culparon de vender a mis padres a Voldemort como su guardián del secreto, cuando en realidad fue un hombre llamado Peter Pettigrew quien culpó a Sirius antes de huir y esconderse en su forma de animago de rata, viviendo con la familia de mi mejor amigo Ronald Weasley durante 12 años. Finalmente, Sirius logró atrapar a Pettigrew, por accidente, a mi amigo Ron mientras yo corría tras él con mi otra amiga Hermione. Finalmente, apareció mi profesor de defensa, Remus Lupin, y obligaron a Peter a mostrar su verdadera forma, y así descubrí la verdad sobre quién era el verdadero traidor. Sin embargo, las cosas se torcieron rápidamente cuando trajimos a Pettigrew afuera para entregarlo, pero habíamos olvidado que era luna llena y que mi profesor Remus era un hombre lobo que no había podido tomar su poción de acónito. Peter escapamos en medio de la confusión después de que mi padrino y yo repeliéramos a Remus y lo lleváramos al bosque. Luego, mi padrino y yo tropezamos hasta la orilla del lago de la escuela, donde fuimos atacados por dementores. Todo parecía perdido hasta que un Patronus apareció para salvarnos. Mi amiga tenía un giratiempo que le habían dado por tomar clases extra, y lo usamos para retroceder unas horas e intentar salvar a todos. Descubrí que yo había sido quien lanzó el Patronus. En cuanto al grupo, era más bien una horda, o como se llame a esos cientos de demonios encapuchados. Al terminar, se dio cuenta de algo y preguntó: «Espera, ¿por qué dije todo eso?» Un furioso Martín de la Cour se volvió hacia él. «Hice que el elfo doméstico pusiera suero de la verdad diluido en tu agua para eliminar cualquier inhibición que tuvieras sobre explicar las cosas que queríamos saber». Mientras lo miraba boquiabierto, el hombre comenzó a caminar de un lado a otro, mientras Fleur lo miraba con lágrimas en los ojos y Pierre lo miraba con lástima. «Pero cuando ponga mis manos sobre ese mentiroso de mierda». Martín de la Cour, no dejes que te vea terminar esa frase delante de nuestra invitada o de nuestras hijas. Exclamó una voz desde la puerta y, al darse la vuelta, vio a la mujer más hermosa que jamás había visto, y le quedó claro de dónde Fleur y Gabrielle habían heredado su belleza. «Soy Apolline de la Cour», dijo ella mientras le extendía la mano. Él la tomó con delicadeza y la besó, tratando de mostrar buenos modales. Martín y Pierre parecían tener la mirada perdida, como si no pudieran pronunciar palabra. «¿Qué les pasa, señora?», preguntó confundido. Miró a su marido antes de sonrojarse tímidamente. «Soy una vela y cuando me enfado, mi aurora se enciende y hace que la mayoría de los hombres pierdan la cabeza». «No sentí nada», dijo confundido. Marie solo sonrió. «Harry, no lo harás, no afecta a nadie menor de 14 años». «Mamá, cumplió 14 años unos días antes de la Copa Mundial de Quidditch», dijo Gabrielle. Añadió que aún no le había soltado las piernas y que a Harry no le importaba. «Tiene razón, señora», dijo confundido.
La vela en la Copa del Mundo me afectó y aún pude sentir sus efectos durante un tiempo después, y no cesaron hasta que... Intentó recordar cuando dejó de sentir los efectos de la magia de las velas antes de chasquear los dedos al darse cuenta, hasta que encontré a su hija. La tiré al suelo para apartarla de una maldición, no reconocí cuál era, y la sentí rozarme la espalda. Ardió como nunca antes había sentido nada, ni siquiera el veneno del basilisco ni la regeneración de mis huesos dolieron tanto. Mientras hablaba, inconscientemente se llevó las manos a la parte de la espalda herida por la maldición y se estremeció de dolor al sentir la carne sensible. Pero esa era una maldición asesina. Gritó Fleur, sorprendida, lo que hizo que Apolline lo girara y le levantara la camisa antes de soltar un grito de horror. Un encuentro casual capítulo 2. Apolline Delacour, retrocediendo a trompicones, miró horrorizada la carne del chico que tenía delante. Estaba completamente negra, con filamentos del color oscuro trepando por su mochila como relámpagos, y el color oscuro se mimetizaba a la perfección con lo que quedaba de la camisa del chico, haciéndole pensar que en realidad solo había sido parte de su ropa. ¿Cómo es posible?, preguntó horrorizada al ver la piel destrozada. ¿Cómo pudiste sobrevivir a esa maldición? ¿O siquiera seguir de pie con la espalda quemada así? Acosar, bueno, sobreviví a eso de bebé, ¿por qué no otra vez ahora?, preguntó encogiéndose de hombros ante la primera pregunta, con las inhibiciones aún disminuidas debido al suero de la verdad. Y en cuanto a cómo sigo en pie, no soy ajeno al dolor. Explíquese, exigió Martín Delacour, cuando el ministro francés salió de su trance. Antes de que pudiera contenerse, el suero lo obligó a responder. Al día siguiente del asesinato de mis padres, Albus Dumbledore me llevó y me dejó en la puerta de la casa de la hermana Muggle de mi madre, que odiaba la magia, y de su marido, que también la odiaba. La mejor manera de describir cómo ven nuestro mundo es que lo ven igual que los mortífagos. Desde el momento en que me trajeron dentro, me convertí en su esclavo durante 10 años, hasta que recibí mi carta de Hogwarts. ¿Qué te hicieron?, preguntó horrorizada Fleur, la chica a la que había rescatado, lo que le hizo responder. Mi habitación durante esos 10 años fue el armario debajo de la escalera. En el momento en que pude caminar y entender lo que me decían, me pusieron a trabajar, limpiando la casa, cortando el césped, cocinando, sirviéndoles la comida. Si querían que hiciera algo, me obligaban a hacerlo. Si no cumplía con sus expectativas, me pegaban y me quitaban el privilegio de comer. Si era demasiado lento, me pegaban y me quitaban el privilegio de comer. Si me quejaba, me pegaban y me quitaban el privilegio de comer. Si hacía una pregunta. Si hacía algún truco de magia accidental. Si sacaba mejores notas que mi primo en el colegio. Si hacía demasiado ruido. Si se aburrían. Mi vida durante mi infancia fue una sucesión de golpes, uno tras otro. El colegio no era mejor, ya que convencieron a los profesores de que yo era un delincuente y el hijo de un par de drogadictos desempleados. Mis profesores me trataban como basura y no podía hacer amigos entre mis compañeros porque mi primo lideraba el grupo de matones del colegio y no solo me pegaba a mí, sino a cualquiera que pareciera querer hacerse amigo mío. No supe cuál era mi nombre hasta que me permitieron ir a la escuela y lo oí mencionar en el pase de lista, creyendo siempre que era niño o bicho raro, ya que así me habían llamado antes. Solo me dieron una habitación el verano anterior a mi primer año en Hogwarts, porque creían que los estaban vigilando. El verano anterior a mi segundo año, pusieron varios cerrojos en mi puerta, solo me dejaban entrar la comida por una gatera y solo me permitían salir para hacer tareas e ir al baño, mientras que unas rejas bloqueaban mi ventana, pues le habían prohibido a mi lechuza salir. El verano pasado vino la hermana de mi tío y trajo a uno de sus perros, el mismo que en el pasado me había perseguido hasta un árbol y al que solía mandar a atacarme. Finalmente se detuvo, demasiado exhausto para continuar, mientras las lágrimas corrían por los ojos de Fleur, Apolline y Gabrielle, y Martín y Pierre parecían furiosos. Martín Delacour se dirigió a un escritorio y escribió varias cartas y documentos antes de volverse hacia Pierre. Pierre, ordenó furioso el ministro francés, debes ir a Inglaterra y conseguir que la familia de Harry firme esto. Así lo retirarán de su tutela y quedará bajo la protección de nuestra familia. El segundo documento debe enviarse a Sirius Black para informarle que se le concede asilo aquí en Francia. ¿Quiénes son los familiares de Harry y dónde están?, preguntó Pierre con vacilación. Vernon, Petunia y Dudley Dursley en el número 4 de Privet Drive, Little Winning, Surrey. Respondió al instante, maldiciendo mentalmente el suero de la verdad y el poco control que tenía bajo sus efectos.
En el momento en que respondió, Pierre salió corriendo para seguir las instrucciones del ministro francés, mientras que Apolline lo tomó del brazo y lo condujo a una habitación lateral. Te vas a quedar aquí y no te vas a mover hasta que pueda traer a un sanador para que te examine a ti y a esa marca de maldición. Insistió la mujer, empujándolo boca abajo sobre lo que parecía una camilla de masaje para que pudiera tumbarse boca abajo y evitar irritar la quemadura en su espalda. Pero tengo que, comenzó a decir antes de que ella lo golpeara con un hechizo pegajoso, impidiéndole bajarse de la mesa mientras gruñía. No te muevas. Insistió una vez más antes de volverse hacia sus hijas. Fleur, quiero que tú y Gabrielle vigiléis a Harry y os aseguréis de que no se toque más la herida mientras voy a buscar a un curandero. ¿Pero qué pasa con la gente con la que fui a la copa? Insistió desesperadamente, sintiendo que el suero de la verdad comenzaba a perder su efecto. ¿Quiénes son? Preguntó la mujer. Les informaré que usted ayudó a salvar la vida de la hija de un dignatario extranjero y que, como agradecimiento, está recibiendo atención médica. La familia Weasley, respondió, viven en la madriguera, maldita sea, ¿cuánto durará este suero de la verdad? Voy a pasar por alto tu forma de expresarte esta vez, ya que has salvado a mi hija y estás herido. En ese momento hizo una mueca, y probablemente estés molesto porque te drogaron la bebida, pero no tolero ese tipo de lenguaje delante de mis hijos. Por favor, Harry, suplicó Fleur, con los ojos llenos de lágrimas, mientras la hermosa joven abrazaba a su hermana menor, déjanos ayudarte. Suspirando, cerró los ojos y se dejó caer derrotado, pues siempre había tenido debilidad por las chicas disgustadas y llorosas. Está bien, dijo en voz baja, me quedaré, antes de dejarse consumir por el cansancio mientras cerraba los ojos y se entregaba a la oscuridad del sueño. Dumbledore, preso del pánico, Albus Dumbledore paseaba de un lado a otro en su despacho. Acababa de enterarse por Arthur Weasley de que Harry había desaparecido durante el ataque de los mortífagos. Para colmo, el dispositivo que utilizaba para rastrear al último Potter se había roto en algún momento de la noche y no tenía forma de encontrar al chico, ya que Fawkes no parecía poder dar con él. De repente, la chimenea cobró vida con un rugido y la cabeza de su seguidora más leal, Molly Weasley, apareció entre las llamas esmeralda. Director, dijo con urgencia, acabamos de recibir una carta. Dice que Harry salvó la vida de la hija de un dignatario extranjero y que le están dando tratamiento médico como agradecimiento. ¿Qué? ¿Exigió quién? No lo sé. Exclamó desesperada. Solo decía que nos avisarían cuando estuviera lo suficientemente sano como para volver. Maldiciendo, despidió a la matriarca Weasley mientras su cabeza desaparecía entre las llamas. Esto no era bueno, ya que había pasado años borrando la memoria de Poppy de lo que aprendía haciendo los chequeos de Harry y se había esforzado al máximo para asegurarse de que Harry nunca fuera a San Mungo. Necesitaba que Harry fuera débil, maleable y leal, un peón más que dispuesto a convertirse en mártir por su palabra, y un Harry maltratado era más propenso a obedecerle que uno sano y fuerte. Necesitaba averiguar a quién había salvado a Harry y dónde tenían al chico para recuperarlo antes de que pudieran hacerle pruebas o para recuperar a su peón y borrar la memoria de quienes lo habían sometido a las pruebas. Pierre, al salir de la residencia Muggle, el auror francés tenía una expresión de profundo disgusto en el rostro al ver a aquellos seres inhumanos que acababa de conocer. Al principio, habían insistido en que les pagaran por su esclavo, como llamaban a Harry, pero después de que éste sacara su varita, se callaron rápidamente y firmaron los documentos renunciando a todos sus derechos sobre Harry Potter como sus tutores. Un encuentro casual capítulo 3. Flor, mordiéndose el labio nerviosamente, caminaba de un lado a otro fuera de la pequeña habitación donde habían dejado a Harry después de que llegara la curandera. La mujer echó a todos menos a su clienta, a pesar de las protestas de ella y de sus padres. En una silla cercana, Gabby se removía inquieta mientras su madre le acariciaba el pelo y su padre bebía algo junto a un armario. ¿Qué está pasando? Siseó, mirando la puerta que llevaba casi una hora cerrada. Ese chico acaba de sobrevivir a su segunda maldición asesina, Fleur, intervino su padre. No debería sorprenderte que nuestro sanador se esté tomando su tiempo con el chico. Lo sé, pero, Pierre. Exclamó cuando vio al hombre de confianza de su padre aparecer en el pasillo con un par de documentos firmados en la mano. ¿Conseguiste que lo firmaran? Le preguntó su padre al hombre antes de notar las quemaduras en su cintura, que recordaban a roces cercanos con fuego mágico. Por Merlín, ¿qué pasó, hombre? Fue Dumbledore, o al menos supongo que fue Dumbledore. Pierre gimió, entregando los documentos antes de sentarse rígidamente en un sofá.
Parece que tenía a alguien vigilando la casa, porque cuando salí de la propiedad había un par de sus matones esperándome. Al menos supongo que eran sus matones. Uno de ellos era un hombre con más cicatrices y partes faltantes que piel normal, y la otra era una chica joven, una Auror novata, por lo que parecía. Creo que el primero era Ojo Loco Modi, ahora que lo pienso, tenía ese ojo gigante que giraba. ¿Intentaron impedir que te fueras?, preguntó su padre, preocupado. Insistieron bastante en que les contara qué había estado haciendo allí, gimió Pierre, frotándose lo que supuso que era un hombro rígido. Me negué a decírselo, pero al parecer ese ojo gigante no es solo de adorno, ya que, por lo visto, hizo zoom en los documentos y leyó su contenido. En ese momento, me apuntó con su varita, al igual que su aprendiz. Pude esquivar y protegerme de sus hechizos fácilmente, pero me atacó por la espalda con una llave, probablemente alguien bajo una capa. Por suerte, ese golpe activó el traslador de emergencia que había olvidado y me llevó de vuelta al cuartel general, donde me descongelaron. Recuerdo haber visto Obliviadores y al Gle aparecer mientras desaparecía. Ya le he informado a Amelia sobre la situación y sobre lo que Ari nos contó, así que eso debería darnos algo de apoyo, pero no sé cuánta ayuda podrá reunir Dumbledore, dijo su padre con el ceño fruncido. Supongo que intentarán llevarnos a juicio, pero puedo convertirlo fácilmente en un caso de la IGU, dado que eres agente del gobierno francés. Y todos sabemos lo mucho que Inglaterra molesta a la IGU, concluyó Pierre mientras entregaba los documentos. En fin, conseguí que renunciaran a la tutela de Ari y, como ministro de magia de Francia, usted tiene la posibilidad de asignarle un nuevo tutor, aquí se le concede la ciudadanía francesa. Ya lo estoy planeando, dijo su padre justo cuando la puerta de la habitación contigua se abrió, dejando ver a una sanadora con aspecto cansado. ¿Qué ha pasado?, preguntó mientras corría hacia allí. ¿Está bien, Harry? Todos ustedes tienen que ver esto con sus propios ojos, dijo la sanadora, aún conmocionada, guiándolos adentro mientras veía a Harry, sedado, todavía tendido en la camilla de masajes. Lo más impactante, sin embargo, era la marca de la maldición asesina en su espalda. Las venas, como relámpagos, no solo se habían extendido, sino que estaban cambiando. Algunas seguían siendo de un negro intenso, pero otras eran de un blanco brillante y puro. Las marcas se dirigían en tres direcciones. Un grupo de marcas completamente negras bajaba por su brazo derecho, un grupo de marcas completamente blancas bajaba por su brazo izquierdo, y una mezcla se extendía por su espalda. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su madre, horrorizada al ver que las marcas se movían, aunque lentamente. Parece que está desarrollando una mutación debido a la cantidad de magia pura que hay en su interior. El sanador dijo. Me hablaste del veneno de basilisco y las lágrimas de Fénix en su sistema. Bueno, se están mezclando con la maldición asesina. Al principio, solo eran líneas negras, pero cuando empecé a usar algunos hechizos curativos básicos para fortalecer su cuerpo tras el abuso y el abandono, absorbió la magia basada en la luz y comenzaron a aparecer las marcas blancas. Noté hacia dónde se dirigían, así que hice algunos encantamientos de diagnóstico y. Bueno, decir que los resultados fueron sorprendentes es quedarse corto. ¿Va a estar bien?, preguntó Gabrielle, nerviosa y con los ojos muy abiertos, entre lágrimas. Más que bien, la verdad, dijo la curandera antes de que ella o su madre pudieran pensar en algo. Parece que no solo están reparando su cuerpo, sino también fortaleciéndolo. Además, más que eso, yo encontré algo en su cicatriz. Parece que alguien lo usó como un horrocrux. Ella estaba confundida por el término, al igual que su hermana pequeña, pero los tres adultos parecían dispuestos a cometer un asesinato cuando se enteraron. ¿Qué es un horrocrux?, preguntó confundida. Una de las formas de magia más oscuras que jamás hayan existido. Su madre frunció el ceño. Un intento de alcanzar la inmortalidad por medios depravados. ¿Pero quién? Dejó la frase inconclusa al darse cuenta de quién debía ser, mientras sus padres asentían al ver su expresión. Parece que esta nueva energía va a destruir el horrocrux. La sanadora habló mientras todas las cabezas se giraban hacia la mujer. ¿Qué?, preguntó su padre, atónito. Como ya dije, explicó la mujer, ese poder lo está curando y fortaleciendo, como si fuera un sistema inmunológico muy avanzado y poderoso. Consideraría al horrocrux una amenaza y buscaría eliminarlo. ¿Cuánto crees que tardará en completarse este cambio?, le preguntó su padre a la curandera mientras la mujer empezaba a guardar parte de su equipo. Yo diría que debería estar hecho antes de mañana por la mañana. La mujer le dijo. Hasta entonces, le recomiendo que lo deje descansar y que alguien lo vigile en todo momento. Yo me quedo.
exclamó Gaby con entusiasmo, corriendo hacia una silla junto a su heroína mientras soltaba una risita ante la exuberancia de la niña. Gracias por tu tiempo, Elizabeth, dijo su padre con gratitud mientras la acompañaba a una habitación de invitados por si la necesitaban debido a un cambio drástico en el estado de Harry. Cuando los adultos se marcharon, ella se sentó junto a su hermana, velando junto a su salvador dormido. Acosar, gimió y obligó a sus pesados párpados a abrirse, intentando recordar lo que había sucedido antes de desmayarse. El crujido de la camilla de masajes sobre la que yacía le sobresaltó y le ayudó a recordar. El ataque, el rescate, el traslador a Francia, el interrogatorio sobre el Veritaserum, el sanador y, finalmente, la oscuridad. Se deslizó con rigidez de la camilla de masajes y se percató de que la chica a la que había rescatado, Fleur, y su hermana, Gabrielle, dormían en sillas junto a la camilla donde él había estado descansando. Al incorporarse, notó que todo parecía más pequeño que antes, pero, tras mirarse en un espejo, se dio cuenta de que simplemente había crecido, mucho más grande. Antes, su cuerpo desnutrido apenas medía 1,50 m, pero ahora medía casi 1,80 m. La única razón por la que seguía vestido era porque le habían puesto una bata de hospital. Además, donde antes tenía extremidades delgadas como palillos, ahora lucía increíblemente musculoso, con brazos que parecían capaces de aplastar piedras. A esto se sumaba que en cada brazo se podía ver una especie de tatuaje con varios símbolos. Por último, se dio cuenta de que no llevaba gafas, pero veía perfectamente. En definitiva, pensó que su reacción estaba justificada. ¿Qué demonios? Gritó a todo pulmón, despertando sobresaltada a las dos chicas que estaban detrás de él al oír el sonido de pasos apresurados, bajando corriendo por una escalera cercana. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el peligro?, exigió el hombre, Pierre si no recordaba mal, irrumpiendo en la habitación medio vestido, con el pelo revuelto y la varita en la mano, pero al revés. Él se quedó mirando atónito su reflejo mientras los otros tres adultos irrumpían en la habitación, atropellando a Pierre, y en el reflejo del espejo, pudo ver a Fleur taparle los ojos a Gabrielle con la mano, lo que le hizo recordar que la bata de hospital equivalía a mostrar el trasero. Maldita sea, dijo Fleur impresionada mientras miraba fijamente la parte del cuerpo expuesta. ¿Estás despierto?, gritó una mujer a la que reconoció vagamente como la curandera del día anterior, acercándose rápidamente y agitando la varita sobre su espalda. ¿Qué me pasó?, preguntó, señalando con vehemencia su nuevo músculo. La mujer comenzó a explicarle rápidamente lo que habían encontrado con la maldición asesina, el veneno de basilisco y las lágrimas de Fénix. ¿Qué harán estas cosas?, reflexionó mientras observaba los símbolos en sus brazos, manteniendo la calma gracias a varios amuletos tranquilizadores que la curandera le había aplicado. Intenta canalizar magia hacia ellos, sugirió Apolline de la Cour mientras la enfermera transformaba su bata de hospital en ropa sencilla, dejando la camisa sin mangas para poder observar los círculos mágicos. Asintiendo, él lo hizo. El círculo de su brazo derecho resplandeció con una luz negra etérea, mientras que el del izquierdo desprendía un brillo blanco intenso. Bonito, dijo Gabrielle con los ojos muy abiertos mientras todos observaban su repentina transformación en una luz nocturna. Sí, pero ¿qué hacen ellos?, comenzó a decir, pero fue interrumpido cuando se apoyó contra un armario con el brazo derecho y el mueble de roble se hizo añicos al contacto, haciéndolo caer al suelo. Chilló Gabrielle mientras los demás lo miraban con los ojos muy abiertos. Bueno, supongo que ya sabemos qué hace mi brazo derecho, dijo, temblando, mientras se alejaba de la pila de leña antes de que se le ocurriera una idea. Me pregunto, reflexionó antes de tocar la pila de restos con el brazo izquierdo, que, con un destello de luz, se reparó. Así que el brazo derecho rompe cosas y el izquierdo las arregla. O tal vez simplemente les cambia la forma. Fleur intervino, acercándose con curiosidad. Intenta tocar el armario con el brazo blanco otra vez y mira si puedes transformarlo en otra cosa. Asintiendo con la cabeza, lo hizo, convirtiéndola en una estatua de madera de Fleur, luego de Gabrielle y finalmente de Apolline. Continuó haciéndolo antes de preguntar, ¿cuáles crees que son sus límites? Deberíamos experimentar, pero estamos limitados por los materiales que tenemos a mano. Por ejemplo, no se puede convertir la madera en metal o piedra, pero si tuviéramos materiales que también se encontraran en otra cosa, eso sí podría funcionar, dice pensativo el padre de Fleur. Suena un poco a alquimia, dijo Fleur intrigada. Bueno, déjame apagarlos y ver si es algo permanente, dijo, interrumpiendo el flujo de magia antes de tocar el armario con vacilación, pero sin ningún efecto.
Bueno, al menos sé que no soy una fuerza de destrucción andante todo el tiempo. Tengo un interruptor de apagado, añadió con un tono bastante sarcástico. Bueno, tendrás tiempo de sobra para averiguar qué puedes hacer, le dijo a Pauline. Tus tíos han renunciado a tu tutela y estamos más que dispuestos a que te quedes aquí si quieres. ¿De verdad? Exclamó Gabrielle alegremente antes de correr hacia él y abrazarle la pierna mientras lo miraba con sus grandes ojos de cachorrita. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Suplicó, repitiendo la palabra una y otra vez mientras Fleur intentaba reprimir una risita. Gap. Exclamó con dificultad. Esos ojos no son justos. Bien, bien, me quedaré. ¡Ay! Exclamó Gaby feliz. Un encuentro casual capítulo 4. Flor, mordiéndose el nudillo, observó nerviosamente el combate de entrenamiento en el que Harry luchaba contra Pierre en un combate cuerpo a cuerpo. El experimentado Auror, con su método de aprendizaje práctico, entrenaba a su nuevo aprendiz. Tras la impactante transformación de Harry y el posterior descubrimiento de que estaba desarrollando una mutación mágica, hacía 3 semanas las cosas habían cambiado drásticamente en la mansión de la Cour. Pierre, quien antes había sido simplemente la mano derecha de su padre, amigo de la familia y padrino de Gabrielle, ahora vivía en la casa, en una de las habitaciones de invitados, al igual que la sanadora Elizabeth. En las últimas semanas, cada persona en la mansión había comenzado a desarrollar un tipo diferente de relación con Harry. Elizabeth había empezado a mimar al chico que le habían confiado. A medida que la mujer conocía más detalles sobre el historial médico de Harry, se volvía cada vez más protectora con él, hasta que acabó convirtiéndose en una tía cariñosa para el guerrero de ojos color esmeralda. Pierre había tomado a Harry bajo su protección para enseñarle al adolescente transformado a manejar su nueva estatura y musculatura. Después de que Harry pudo caminar sin tropezar cada pocos pasos, Pierre comenzó a enseñarle a luchar sin varita ni arma, algo que Harry planeaba adaptar con sus poderes de brazos, y las lecciones les brindaron mucha camaradería masculina para conocerse mejor. En ese momento eran tan unidos como hermanos, y a ella casi le sorprendía que no se refirieran el uno al otro como tales. Su padre sentía un profundo respeto por Harry, un respeto que parecía crecer día a día. Tras hablarle de las casas nobles de Francia y Europa, así como de la influencia de su familia, comenzó a darle clases nocturnas de política y diplomacia. Las lecciones parecían surtir efecto con mayor eficacia de la que nadie hubiera imaginado, a juzgar por la mirada penetrante del joven, que se volvía cada vez más aguda. Su madre reforzó los conocimientos de Harry en las materias que se habían estancado en Hogwarts. Además, sabía lo inmaduro emocionalmente que era Harry y le demostraba afecto maternal siempre que podía, como si fuera su propio hijo. Al principio, Harry se sentía incómodo con esto, pero con el tiempo empezó a aceptarlo. Gabrielle idolatraba a Harry y lo trataba como a su hermano mayor. Todos los días seguía a su héroe con entusiasmo, animándolo durante sus clases con Pierre. Al principio, Harry parecía incómodo con su comportamiento, pero el puchero y los ojos muy abiertos de Gaby lo conmovieron profundamente, así que pronto cedió y la trató como a su hermana pequeña. Cuando Harry la miró fijamente, sintió un leve rubor en las mejillas al pensar en su propia relación con su salvador. Siendo sincera consigo misma, se había enamorado del heroico hombre que la había salvado, y ese sentimiento crecía poco a poco. Si alguien más le preguntaba, tartamudeaba, se sonrojaba y lo negaba todo. Muy bien, Harry, la voz de Pierre la sacó de sus pensamientos mientras veía a los dos hombres terminar su combate de entrenamiento. Vamos a trabajar en tu reserva. Le costó un gran esfuerzo no reírse del gemido de Harry. Vio a Harry enderezarse y respirar hondo mientras el tercero y el cuarto de sus 5 conjuntos comenzaban a brillar. Los 2 primeros, los que bajaban por sus brazos, habían sido objeto de experimentos en su tiempo libre. Habían descubierto que solo podía usarlos en objetos de los que sabía de qué estaban hechos y que no podía usar su brazo izquierdo, o brazo de reconstrucción, para transformar algo en otra cosa si conservaba los mismos elementos en su composición y tenía la misma masa. El brazo derecho, el brazo de deconstrucción, simplemente hacía explotar cualquier cosa si sabía lo que estaba agarrando. El tercero y el cuarto eran un par de símbolos en el dorso de cada mano. El de la izquierda parecía una mezcla de llama y escudo, mientras que el de la derecha tenía 2 líneas que comenzaban a entrelazarse, cada una con 3 símbolos que parecían ojos. Los habían descubierto cuando Harry concentró magia en sus manos, precisamente después de notar que los símbolos no brillaban junto con sus brazos y que cada uno tenía su propio poder, incluso estando conectados. Su mano izquierda generó un escudo que parecía estar hecho de luz estelar tejida. No podía absorber golpes físicos.
Cualquier impacto puramente físico simplemente lo atravesaba, como se comprobó cuando un molesto Pierre le arrojó un tomate a Harry, que se estrelló contra el rostro del adolescente de ojos color esmeralda. Sin embargo, el escudo sí podía absorber magia. Cualquier hechizo que lo alcanzara era absorbido por una reserva especial de poder, separada del núcleo mágico habitual de Harry. Esto estaba vinculado a su segundo símbolo, que le permitía a Harry crear construcciones de energía mágica o incluso liberarla en ráfagas de poder puro. El problema era que su reserva era ridículamente pequeña debido a la novedad de la mutación. Cuando la descubrieron, Harry ni siquiera podía absorber un simple hechizo de estupefacción sin que su reserva se llenara por completo, pero cada vez que se llenaba y Harry usaba la energía con su mano derecha, la reserva crecía. Desafortunadamente para Harry, este proceso le provocaba un picor y dolor intenso en sus bucles mágicos, debido a la constante expansión. «Vamos, Gaby», le gritó a su hermana pequeña. «Vamos a prepararles el almuerzo a los chicos», mientras Pierre deja a Harry exhausto. «Pero Fleur», se quejó Gaby, «quiero que Harry me lleve a volar otra vez». Sonriendo, usó las escasas lecciones de oclumancia que había aprendido para no sonrojarse mientras pensaba en el siguiente poder que Harry había desarrollado. Por alguna razón, las venas de su espalda, que se elevaban desde la cicatriz de la maldición asesina más reciente, le habían permitido a Harry desarrollar un par de alas negras como la noche, tan oscuras como su cabello, que le permitían volar. El hecho de que Harry pareciera su ángel guardián personal no influyó en absoluto en que le gustaran las alas. No, para nada. Tomando la mano de su hermana, arrastró a la pequeña, que protestaba, hacia la cocina mientras su mente se dirigía al último poder de Harry, recordando las circunstancias bastante divertidas en las que lo descubrieron. Escena retrospectiva: acosar, por Merlín, esto es mucho para asimilar, gimió, dejándose caer en una silla mientras se pasaba una mano por el pelo. De acuerdo. Pierre y Elizabeth gimieron mientras miraban fijamente el armario de roble que acababa de destrozar y luego reparar. Al ver un vaso de agua cerca, lo agarró para aliviar su garganta seca. «Espera, esa es la», comenzó Fleur antes de beberse casi todo el contenido de un trago, agua veritaserum. El apuesto adolescente francés gimió, con ganas de darse una bofetada mientras sentía un hormigueo en la nuca. «Oh». La pequeña Gabrielle saltaba arriba y abajo con entusiasmo, con un brillo travieso en los ojos que no desentonaría en su padrino. «¿Soy guapa, Harry?» Mirándola, levantó una ceja como diciendo «¿De verdad tienes que preguntar?», antes de darse cuenta de que no estaba obligado a responder, algo que los demás también notaron, a juzgar por sus mandíbulas desencajadas. «¿Quizás la poción se disolvió en el agua?», sugirió Fleur con voz débil mientras todas las miradas se dirigían a Pierre, quien suspiró y cogió el vaso. «Os odio a todos», dijo el auror francés con rostro completamente serio antes de vaciar el resto del agua. «Ahora bien, Pierre», los ojos del ministro se aguzaron y adquirieron un brillo travieso similar al de su hija menor, «¿quién fue el que se llevó mi botella especial de brandy de mi oficina el mes pasado?» «Sí, señor», respondió Pierre al instante, aunque sus ojos mostraban que no quería hacerlo. «Perdí una apuesta con uno de mis compañeros aurores y ese fue el castigo que eligieron, ya que todos esperaban que me atraparan. Lo sabía», exclamó el ministro, comportándose más como un adolescente eufórico que como el líder de la mágica comunidad de Francia. «Pero espera, ¿por qué no funciona con Harry?», preguntó Apolline confundido mientras intentaba pensar en una explicación y comenzaba a rascarse la parte del cuello que le hormigueaba. «¿Qué te pasa, Harry?», preguntó Elizabeth al darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Me hormiguea el cuello», dijo frunciendo el ceño. «¿No dijiste que algunas de esas marcas se extendían hasta la nuca?», preguntó Fleur a la curandera mientras los ojos de la mujer se abrían de par en par antes de que apartara sus manos y jadeara. «Aquí hay una especie de sello», explicó la mujer. «Debe estar protegiéndote de la poción de la verdad». «Eso es increíble». Fleur sonrió antes de volverse hacia Pierre. «Mientras tanto, podemos divertirnos un poco con el padrino de Gaby». Fin del flashback. Flor, después de eso, realizaron varias pruebas y descubrieron que el sello detenía cualquier hechizo o poción que pudiera afectar la mente de Harry. Nada podía atravesarlo, ni el Veritaserum, ni el encantamiento Confundus, ni la obliviación, ni la poción de amor, ni siquiera la maldición Imperius. «¿Los chicos siguen divirtiéndose dándose golpes afuera?», preguntó su madre desde la mesa de la cocina cuando entraron, tranquilamente leyendo el periódico de la mañana. «Ya terminaron con eso y ahora están trabajando en la reserva de Harry», respondió mientras Gaby corría hacia Duigo, la lechuza de Harry, que se había unido a ellos un día después de que Harry se quedara con ellos.
Eso está bien, asintió. Y cuando le traigas el almuerzo a Harry, dile que las lecciones de esta noche con tu padre tratarán sobre los procedimientos judiciales. La Igu finalmente ha actuado. Mañana habrá una sesión sobre mi futuro yerno. Al oír eso, se sintió dividida entre dos cosas. El miedo a su enamorado y amigo, y la profunda vergüenza por lo que su madre acababa de decir. Un encuentro casual capítulo 5. Acosar, con la cabeza bien alta, entró en las cámaras de la Igu junto a Martín Delacour. Un hechizo de ilusión lo había transformado, ocultando tanto su nueva apariencia como los dispositivos. Mientras caminaba, reflexionó sobre lo que Martín le había contado acerca de su disfraz y de la propia Igu. Escena retrospectiva, ¿y qué se supone que debemos decir sobre todo esto? Preguntó una vez que se sentó en la oficina de Martín, señalando su nuevo cuerpo. Sencillo, respondió el ministro francés con una sonrisa burlona, no lo hacemos. ¿Qué? Preguntó confundido. Estoy bastante seguro de que Dumbledore notará la diferencia entre cómo era antes y cómo soy ahora. Y conociendo al imbécil, no lo dejará pasar hasta que consiga la información que quiere. ¿Y acaso no dirige la Igu? Hay varias cosas que debes entender, Harry, explicó Martín mientras sacaba unos archivos. En primer lugar, el título de Mugwump Supremo de Dumbledore no es más que un puesto de juez glorificado, sin mucho poder. Lo obtuvo por ser el miembro más antiguo de la Confederación Internacional de Jueces y simplemente le permite dirigir las reuniones y decidir los castigos si alguien es sentenciado, pero esos castigos pueden ser revocados si suficientes miembros votan en contra. Así que no te preocupes, Dumbledore actúa como si tuviera más poder fuera de Inglaterra del que realmente tiene. De acuerdo, asintió lentamente mientras asimilaba la nueva información, es bueno saberlo. Pero eso no explica cómo evitamos las exigencias de Dumbledore sobre cómo cambié. Muy bien, Harry, hora de contar una historia, dice Martín, sirviéndose una copa. La mayoría de los miembros del IGU, Servicio de Inmunidades Cognitivas, sirvieron en las fuerzas armadas o policiales de sus respectivos gobiernos, y muchos tienen cicatrices o les faltan extremidades. Mientras que algunos eligen lucir con orgullo dichas cicatrices, otros prefieren cubrirlas con hechizos. Cuando Martín hizo una pausa, asintió lentamente con la cabeza. De acuerdo, te entiendo hasta ahora. Pero, ¿no les daría eso a las personas la oportunidad de colarse disfrazadas de otra persona si los disfraces son comunes? Justo iba a explicar eso, aseguró Martín. Se dieron cuenta del problema cuando los distintos miembros mencionaron el deseo de usar encantamientos. Toda la IGU está encantada de forma similar al mapa que me mostraste, el que hizo tu padre. El encantamiento está vinculado a las etiquetas que se les entregan a todos al entrar, y en ellas aparece el nombre de la persona cuya firma mágica está debajo del mapa. Nada puede cambiar una firma mágica. Ni la poción multijugos, ni los encantamientos, ni siquiera una mutación mágica. Sin embargo, mientras lleves la etiqueta puesta, no podrás usar más encantamientos, así que hazlo antes de irnos. Supongo que debo evitar usar mis nuevos poderes a toda costa, preguntó, sin gustarle la idea de tener que limitarse de esa manera si fuera necesario. Harry, le dijo Martín con seriedad, evita usarlos si puedes, pero si alguien intenta atacarte o secuestrarte, aplástalos. Fin del flashback. ¿Nombre? Preguntó el recepcionista de aspecto aburrido en la sede de la IGU, sin levantar la vista de la revista que hojeaba. El uniforme delataba que trabajaba para el Ministerio Británico, para su gran irritación, probablemente colocado allí por Dumbledore para que el anciano supiera exactamente cuándo llegaba. Martín Delacour y Adrián Potter están aquí para el fallo de la CIU de hoy, declaró el ministro francés mientras el oficinista caía de la silla, la revista se volteaba y el hombre, atónito, volvía a sentarse a toda prisa. Por supuesto, señor, dijo el hombre, entregándole rápidamente dos placas de identificación en blanco que, una vez colocadas, mostraban sus nombres. Asintiendo, entraron en la sala de la IGU y recorrieron el pasillo hasta el palco de los representantes franceses. Martín Delacour ocupó el asiento de representante, mientras que el francés se sentó en una silla de invitado. Pronto, el resto de los miembros comenzaron a llegar poco a poco. El último grupo fue el de Inglaterra, con Dumbledore ocupando el palco Mugwump, mientras que Snape, McGonagall y los Weasley adultos se sentaron en el palco británico habitual. Bienvenidos, exclamó Dumbledore una vez sentados. Declaro abierta esta reunión de la Confederación Internacional de Magos. ¿Hay algún asunto que debamos tratar antes de proceder al motivo de nuestra convocatoria? Sí, dijo Martín, poniéndose de pie. Creo que estás demasiado involucrado en el tema que nos ocupa hoy.
Propongo que, al menos por hoy, seas reemplazado por un miembro imparcial de la IGUA. Mientras Martín hablaba, Harry observó las diferentes reacciones a su alrededor. Ambos sabían que destituir a Dumbledore no tendría consecuencias legales, pero los colocaría en una posición más favorable ante la opinión pública y empañaría la reputación de Dumbledore durante el proceso. ¿Todos a favor?, preguntó Dumbledore con rigidez, demostrando claramente su reticencia a que se votara el asunto. Lo que probablemente no esperaba el anciano era que más de la mitad de los representantes votaran a favor de la sugerencia de Martins. La moción fue aprobada, dijo Dumbledore con disgusto antes de dirigirse al palco británico, mientras que un mago estadounidense, Alexander Thomas, se convirtió en el jefe de la oposición por un día. Los demás miembros del palco británico parecían furiosos cuando Dumbledore se unió a ellos. Ahora bien, declaró Thomas una vez sentado, se ha planteado la cuestión relativa a Inglaterra y Francia. Inglaterra desea que Adrián Potter sea devuelto y que Francia sea acusada de su secuestro, mientras que Francia desea que Inglaterra sea castigada por la agresión a uno de sus aurores, así como por la retirada de la ciudadanía británica a Adrián Potter. Comenzaremos con las cuestiones planteadas por Inglaterra. Representante Dumbledore, ¿qué tiene que decir al respecto? Dumbledore, de pie, miró a los miembros de la IGUA y dijo: Harry Potter es ciudadano británico. Asistió a un evento deportivo con la familia de su mejor amigo y, tras un incidente con un grupo de individuos que se hicieron pasar por mortífagos, fue secuestrado por agentes franceses. No solo deben devolverme a Harry Potter para que pueda examinarlo y comprobar si controla hechizos y pociones, sino también para que el gobierno francés sea castigado por su crimen. Muy bien. Puede sentarse, representante Dumbledore. Representante de la Cour, ¿qué tiene que decir en su defensa? Cuando Martín se puso de pie, Harry notó que Molly Weasley parecía a punto de gritarle a Thomas por no haber cedido inmediatamente ante Dumbledore. Tengo algo que decir, declaró Martín con seriedad, sacando un pequeño archivo. Mi hija asistía a la Copa Mundial de Quidditch en Inglaterra con un pequeño grupo de guardias aurores para su seguridad. Cuando ocurrió el ataque terrorista, se separó de sus guardias y estuvo a punto de ser alcanzada por una maldición asesina antes de ser salvada por Adrián Potter. Él logró sacarla de la zona de ataque y llevarla de vuelta con sus guardias, quienes las llevaron a mi casa para ponerlas a salvo y tratarles las heridas. Aquí tengo el testimonio jurado de cada auror de la guardia, así como del sanador que llamé para atenderlas. Todos ellos han hecho un juramento mágico de veracidad con su firma en estas declaraciones. Mientras Martín hablaba, el archivo fue recogido y se entregaron copias a los diferentes miembros de la IGUA. Mientras estuvo con nosotros, continuó Martín, tuvimos que asegurarnos de que no fuera uno de los terroristas que fingían salvar a mi hija para llegar al resto de mi familia, así que le administramos suero de la verdad diluido en su agua, siguiendo las normas de la IGUA y las regulaciones francesas sobre su uso en caso de una posible amenaza a la vida de un dignatario. Descubrimos algunos hechos impactantes sobre su vida en Inglaterra. Aquí hay un registro de lo que Adrián reveló sobre su vida con las personas con las que Albus Dumbledore lo colocó, así como su vida en Hogwarts y las numerosas veces que su vida ha estado en peligro debido a Albus Dumbledore y al gobierno de Inglaterra. Una vez más, el archivo fue copiado y distribuido, ya que los demás representantes pronto comenzaron a enfurecerse con Inglaterra. Además, sus familiares cedieron la tutela a mi esposa y a mí, convirtiendo a Adrián en pupilo de mi familia y, al día siguiente del ataque, obtuvo la ciudadanía francesa. Martín terminó de hablar antes de volver a sentarse con calma, asintiendo levemente en señal de agradecimiento, ya que había accedido a que el hombre utilizara las transcripciones para condenar definitivamente a Dumbledore, aunque le hubiera costado mucho convencerlo. Después de que Thomas lanzara un hechizo sobre los archivos para verificar su autenticidad, el hombre que dirigía la IGUA ese día habló. He verificado estos archivos y he comprobado que son auténticos y que los juramentos vinculados a ellos siguen vigentes. Ahora someto a votación la cuestión de devolver a Adrián Potter a Inglaterra e imponer castigos a Francia. ¿Todos a favor de Inglaterra en este asunto? Dumbledore levantó la mano, pero fue el único. Todos los demás en la sala miraban fríamente a los que estaban dentro del palco de Inglaterra. ¿Todos a favor de Francia? Todos los demás levantaron la mano. Muy bien. Adrián Potter no será devuelto a Inglaterra y no se impondrán castigos a Francia por esto. Ahora, sobre la cuestión de Francia de revocar la ciudadanía británica de Adrián Potter, así como las reparaciones por la agresión a uno de sus aurores. Representante de la Cour, ¿qué tiene que decir?
Tras conocer los detalles de la vida familiar de Adrián Potter, envié a mi auror de mayor confianza, Jaume Pierre, a la casa de los Dursley para que los convenciera de ceder la custodia, declaró Martín, sacando inmediatamente un tercer archivo. Pasó por los trámites aduaneros necesarios para entrar en su país por medios mágicos y consiguió que la familia Dursley cediera la custodia sin coacción. Sin embargo, tras hacerlo, fue atacado por varios individuos. Uno coincidía con la descripción de Alastor Moody, otro llevaba la insignia de un auror novato, y un tercero, oculto bajo una capa de invisibilidad, atacó a mi auror por la espalda con una llave. Solo el traslador de emergencia de Pierre lo salvó y lo trajo de vuelta a Francia. En este archivo se encuentran los informes de la activación del traslador de emergencia, así como el relato de Pierre sobre el ataque. Por tercera vez se distribuyó un archivo, ya que parecía que Inglaterra estaba en una situación muy difícil. ¿Inglaterra, qué tiene que decir en su defensa?, preguntó Thomas con una neutralidad forzada en la voz del hombre. Nada, Supremo Mugwump. Dumbledore espetó, probablemente sabiendo que no había una buena manera de salir de esa situación. Muy bien. ¿Todos a favor de Francia en este asunto?, preguntó Thomas, y una vez más, todos levantaron la mano excepto Inglaterra. Está decidido. Se le revocará la ciudadanía británica a Adrián Potter. Representante Dumbledore, su gobierno tiene 48 horas para llevar esto a cabo. Inglaterra deberá iniciar una investigación sobre las acciones de los tres que atacaron al auror francés Pierre, para asegurarse de que se trataba de aurores reales y no de individuos bajo los efectos de la ilusión o la poción multijugos. Si la investigación no se lleva a cabo con los estándares que aprobamos, la IGU enviará a sus propios agentes para que lo hagan. ¿Hay algún otro asunto que debamos tratar antes de disolver la organización? Sí, Martín Delacour se puso de pie una vez más, mientras Dumbledore parecía a punto de arrancarse la barba de la frustración. Quiero hacer una petición sobre el próximo torneo de los Tres Magos. Mi hija fue atacada y casi asesinada la última vez que estuvo en Inglaterra, así que deseo enviarle un guardaespaldas. El hombre que tengo en mente es un agente privado de mi gobierno y muy hábil a pesar de su edad. Aceptará prestar un juramento mágico comprometiéndose a actuar únicamente en defensa propia o de Fleur si alguien los ataca, con la excepción de si ve a otra persona siendo atacada y tiene la capacidad de prestar ayuda en su defensa. ¿Quién es este agente?, preguntó Thomas. Por el momento, se le conoce simplemente por el nombre en clave de cicatriz, debido a la gran cantidad de marcas de batalla que ha acumulado, declaró Martín, intentando disimular una sonrisa burlona ante el nombre en clave que el ministro francés le había puesto. Quería encontrar la manera de ir a Hogwarts una última vez para despedirse de sus amigos, en caso de que no pudiera volver a verlos debido a la interferencia de Dumbledore. ¿Todos a favor?, preguntó Thomas mientras todos, salvo Inglaterra, probablemente Dumbledore por pura mezquindad, levantaban la mano. Entonces, queda acordado. Su hija podrá tener un guardaespaldas durante el torneo de los Tres Magos. Declaro clausurada esta reunión de la Confederación Internacional de Magos.